Bueno, pues bienvenidos a un cuarto programa y qué placer da decir eso, un cuarto programa. Están funcionando muy bien los tres anteriores. Darles las gracias a todos ustedes porque son los artífices de lo que estamos haciendo, tanto Armiche Bolaño, que está detrás de la cámara, y que les habla Tino Sebral, y como no, nuestra casa, la Unión Deportiva Las Palmas. Seguimos, y hoy va a ser un programa, yo creo que muy emotivo, porque vamos a conocer a una de las grandes familias de este deporte, a los Cabreras. Dos de ellos nos van a hablar y no van a dejar indiferente a nadie. Y como siempre hemos dicho, este programa es de divulgación. ¿Qué mejor divulgadores que los nuestros? Los que han estado antes que nosotros, en blanco y negro además. Y tenemos un fin de semana doble, concurso Fundación Puertos de Las Palmas, y mañana tendremos, o el domingo, porque esto lo veremos ya el miércoles, el domingo será la primera eliminatoria de la Fundación de la Caja, que explicaremos qué significa una cosa y en otro, lo explicaremos también en esta divulgación. Como ustedes saben, en este programa no explicamos quién gana o quién pierde, explicamos lo que es un concurso o lo que es una eliminatoria. En este caso, el concurso son balizas que tienen que coger todos los botes y la eliminatoria sale toda la flota y los tres últimos quedan fuera. Y así se van haciendo una serie de eliminatorias hasta llegar a una final, que es una final a tres. Pero eso lo iremos comentando en otro de nuestros programas. Bienvenidos a Conoce Nuestro Deporte, el de la Vela Latina Canaria de Botes. Antonio Cabrera Mujica, hijo de Manolito La Fiera, y tripulante durante 35 años en Minerva. Yo entré en el Minerva la primera vez, no tenía todavía 16 años en el Minerva viejo. ¿Y tienes ahora? 78. Ese creo que es mi hermano Juan, aunque tiene la gafa oscura para disimular, ¿verdad? Pero mi padre era una fiera momentánea, Tino. Y después caminaba de aquí a allí y si había cometido un error se daba la vuelta y te pedía perdón. Eso lo hacía mi padre y lo hago yo también, claro. ¿Y tu madre siempre al lado de él? Sí. ¿Era su fiel escudera? Sí. Y una buena cocinera que alimentaba a la gente del bote maravillosamente. A ti se te conoce aquí por el canelo. ¿Quién te puso eso? Mi padre. Eso me lo puso Manolito Cabrera. ¿Y eso por qué? Porque tenía el pelo como el pimentón, el color del pimentón. Y las pegas que no fallaban. Y estoy lleno de pecas. Todavía tengo, pero ya nada que ver una cosa con la otra. O sea, que eras totalmente rojo. O sea... Sí, pelirrojo total. Ya te digo. Por eso no me enfado porque me digan canelo, pues si me lo puso mi padre, cuando tenía yo 2 años, pues... Sí, ¿y tú, Juan? Yo empecé en el muelle de Santa Catalina. Yo era más chico, empecé más o menos con 14 o 15 años empecé yo a navegar. ¿Y ya se pasaban todo el día allí? Sí. Incluso muchas veces teníamos que ir a las 2 de la mañana, que era la hora de la marea, para poder varar el bote. ¿A las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana para poder varar el bote. Es más de una, teníamos que aprovechar ocasión, la marea. O por la rampa que había pegado a los paraderos. Sí. Se bajaba la marea llena, se iba bajando el bote, con la chalana tiramos lo sacamos de la anguila, lo atracamos en el muelle, sacamos la anguila del agua y después ya te digo, a lo mejor a las 2 de la mañana había que bajar para poderlo varar, que era la hora de la marea. En la anguila del bote llevábamos los plombos, los sacos, la atravesábamos un cabo de una banda a la otra, adelante y atrás, poníamos el palo, las maniobras lo llevábamos hasta abajo y ahí en el muelle atracado rachamos el bote. Ahí se trabajaba. Había penalidades, ¿no? Ahí se trabajaba bastante. Y cuando llegábamos de la regata y estaba la marea vacía, porque se llevaba para abajo, se terminaba la rampa, nosotros le llamábamos el retallo. Estoy lleno de piedras grandes, aquello allí. Pues veníamos de la regata y echábamos la anguila fuera de la rampa, por las Toda piedras. esa zona que ustedes me están diciendo ahora, para la gente Pegada más joven, a Santa Catalina. es la zona donde está ahora el centro comercial Muelle, toda esa No, zona por acá. Más No, para acá. Venía más aquí, sí. Más hacia las Alcrabaneras. Sí. Pero pegado al muelle Santa Catalina, a 20 metros retirado de lo que era el muelle, era cuando se hacía todas esas operaciones. Náutico, ¿sí? Ok, sí, y después era de las lanchas motoras, esas había por ahí. Bueno, pues a marea vacía
echábamos la anguila fuera de la rampa por sobre esas piedras, traíamos el bote, lo amarrábamos y lo tirábamos 2 al agua. Y la contraseña era el cabo a tierra. Había por lo menos 20 personas en tierra con el cabo. Y la contraseña nuestra era, cuando nosotros margullábamos y el bote levantaba la proa, porque nosotros alábamos para arriba, el bote todavía estaba en el agua, ¿no? Pero era más fácil levantarlo. Desde que ellos veían que la proa se levantaba, alaba por el cabo. Sin preguntar, ¿y ustedes debajo del agua? Sí. Nosotros estábamos preparados alando por la anguila para arriba. Caminaba, algunas veces salía de entrada. ¿Y sin hacer pie? No, sin hacer pie. Apoyaba abajo de las piedras y alando por la anguila para arriba. Para poderlo sacar. Y a veces lo sacaba de entrada. Otras veces se quedaba porque ya no nos daba la respiración para más. Salíamos a coger aire y con la misma seña, para abajo otra vez, a levantarlo de proa. Aquellos eran trabajo. Sí, aquellos eran trabajo, hasta que ya se ponía sobre la rampa. Entonces ya era más fácil subirlo por ahí para arriba, claro. Bueno, yo llegué hasta que llegaron a ver 20 botes. Pero en esa época estaba pero había 2 grupos. Minerva y Morales. Esos 3. Después, un par de años más tarde, vino el Perico. ¿Me entiendes? Número 4. Ok. Y después más tarde vino el Pexicola, que era el número 5. El número 1 era el Minerva y el 2 el Porteño. Ahí quiero llegar yo. Y se cambió eso. ¿Minerva tiene que ver en esa cosa? Sí. Era el número 1 tenía que haber sido el Minerva. Pero yo no sé cuál fue el problema. De eso ya no te puedo hablar mucho, porque eso fue en el año 34 o 35 y yo no andaba todavía ni en los cataplines de mi padre. Estaba flotando por las nubes. Y por eso te digo que no soy de ese particular, no. Pero que el Minerva era el que tenía que haber sido el número 1. Y yo navegué hasta con el viejo Pitera. Yo, siendo un chiquillo con 17 años, navegaba en Minerva con el viejo Pitera. Y me pasaba lo que le pasa a todos estos muchachos. Por ejemplo, este que está aquí mirando ahí, que trabajaba como un demonio en el bote. Y después, cuando llegaba el domingo a la regata, toda la semana trabajando en el bote. Pues mi padre me llevaba cuando iba a hacer las velas, antes de cortarlas y tal, que había que estirarlas en el telar. ¿Pero tu padre las hacía? Sí, hacerlas todas. Y yo por la mediodía, cuando terminábamos de comer, corriendo para la carbonera que te dije, que estaba al lado, que había un tablero. Esto aquí yo lo tenía pelado, fijo. Porque había que, en aquella época, era estirar las velas así a mano. Y mi padre venía atrás con una chapita de madera con una talla en el centro. Cuando ya no puedo más, las clavaba y así. Todos los días, estábamos por lo menos 15 días, estirando las velas para que no se quedaran encogidas cuando las pusieras en el bote. Y así, y para lo que hiciera falta. Empecé a trabajar, como te dije, cuando no llegaba a 15 años, pero ya yo estaba en calderería, que es la reparación de los barcos, de los buques. En las orzas, haciéndole el filo a las orzas con unas piedras esmeridas. Ahora hay unas radiales de puta madre, ¿no? Pero antes era el disco redondo así de grande, girando así y tú manteniendo aquello que cada metro se te echaba afuera, un trabajo de... Mi madre era, cuando estábamos en Santa Catalina, la que venía y preparaba el cartero de comida para la gente. ¿Ese era el rol de la mujer? Sí. No. Navegar no. En esa la época cocina. no navegaban mujeres. La mujer era el tema... Para eso, para la cocina. Sí. Pero no navegaban mujeres en esa época. Nosotros ganamos una regata al San Cristóbal, cuando el Minerva lo ganaba todo, pero aquel día... La época de las cobas, cuando se llaman las cobas. Sí, la coba fue al principio. La coba fue anterior. Anterior. Pero sí. ¿Nace por un pique de los que había? No, porque desde que salió hizo majo y limpia y barrió por todo. La coba. Se quedó campeón la primera vez que salió. Barrió con todo. Fue salir y besar el San. Ok. Y veníamos por el San Cristóbal y que los ganábamos todos nosotros. Y aquel día no sé qué le pusieron a San Cristóbal, que no había forma de cogerlo. Salió en delante ya. Y por ahí, por el centro insular, a esa altura, nosotros ¿qué hicimos? Tiramos todos los lastres del bote. Tiene una explicación. Tenía la zapata de plomo puesta por debajo, en la quilla. No sé si tú la llegaste a ver eso. No. Bueno, una zapata de plomo de proa a popa. Y nos podíamos permitir ese lujo porque los plomos estaban debajo del agua.
que era esa zapata de plomo. Que hoy en día es el cajetí. La quilla hoy era de plomo. Era de plomo. La quilla era de plomo. Tenía su madera, como ahora, pero después tenía una quilla de plomo de por lo menos 10 centímetros de proa a popa. ¿Y eso era reglamentario? Sí, lo pusieron, no había nada que lo impidiera. Ah, claro. Cuando eso sí Pues, se mantuvo, pero después veníamos por ya allí se quitó. Y en la vuestra tierra, que estaba el viento mareo total, y el San Cristóbal adelante, tiramos todos los lastres, desde San Cristóbal mirando. Entonces empezó el Minerva a caminar yéndonos sobre él. Cuando nos vieron que estábamos cerca de él, también tiró todos los lastres, San Cristóbal por una banda y por la otra. Pues lo estábamos cogiendo. Lo pasamos por Sotavento, lo llevaba Kiko, el trijo. Todo el mundo quieto. El único que iba arriba era yo. Adelante, todo el mundo quieto, no se mueva nadie. El bote dice, vale, después de ahí para arriba le sacamos por lo menos 4 o 5 minutos de allí a allí. Bueno, Dani, buenos días. Hola, buenos días, Tino. Buenos días a todos. Daniel, ¿qué más? Daniel Domínguez. Daniel Domínguez. Muchos años con los botes. Bastante ya. 30 y pocos años ya. Y hoy nos vas a echar una mano para enseñarnos parte de lo que es un bote, sobre todo el lastre, el fijo y el móvil. Y el móvil, sí. Hay una serie de movimientos que hay que hacer aquí cuando llamos el barco. Y entre ellos bajar el lastre fijo y el móvil. El lastre fijo comprende de una serie de objetos donde van encantados los plomos, que ahora los veremos a continuación, y después cuando terminemos esto ya colocamos su cabilla, que ahora le explicaremos para qué sirve y la función que tiene, y a continuación ya colocamos el saco arriba, y lo irán viendo ahora poquito a poco. ¿Vale? Pues desde que tú quieras. Bueno. Esto es lo primero que se hace cuando se llega al muelle. Bueno, no, sería lo tercero, porque lo primero es, se prepara el bote en tierra. Este es el primer trabajo que se hace en el agua. El primer trabajo que se hace en tierra, cuando llegamos, sacamos lo que es la caballería, las maniobras, la arboladura del barco y vamos colocando todo lo que es las cosas que van a hacer falta, como el plomo, los sacos y los mecanismos que acabamos de hablar, que se llaman calderillas, los preparamos todos. Y una vez que tengamos todos preparados, junto con las boyas y los cabos en el agua, pues nos dirigimos hacia la grúa. Y en la grúa ya tenemos a 2 compañeros con todo esto preparado, los llevamos al agua, los atracamos aquí y ya empezamos con los trabajos diarios y los quehaceres de un bote de vela latina. Pues vamos con los primeros. Vale, el primer paso sería colocar este artefacto. Se llama calderín y la función es colocar el lastre fijo, que serían los plomos que verán ahora en un minuto, para que el centro grave del barco estuviera bien asentado en el barco y el barco evitara romper el sincronismo, ¿vale? Horizontal, ¿vale? Si el barco no tiene plomo o lastre fijo, estaría todo el día así. Y con esto logramos que el barco se asiente bien. Ese aparato, Dani, es de un tiempo a esta parte, porque antiguamente no existía, eso iba, los plomos iban directamente a la madera. Antiguamente se usaban plomos solo, no se usaba este objeto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que de los golpes de balanceo, los plomos se iban moviendo, los lingotes de plomo, y se iba dañando la obra del barco, que es la obra que actúa debajo del agua. Por ejemplo, esta madera se iban dando golpes y se iba rompiendo. Y claro, y con el tiempo y las tecnologías vieron que el acero podría suplir la forma que tiene la estructura del barco abajo y se hizo todo acero. Ahora los plomos o lingotes, cuando entran dentro y hay un balanceo, golpean sobre su carcasa, pero no sobre el barco del bote. Y con eso evitamos que se deteriore la madera. Lo ponemos y eso Perfecto, va. mira, esta sería esta posición. Vale. Lo que les dije antes, ahora metemos los plomos aquí y golpearían sobre esto. Aparte, esta estructura evita que se vaya hacia los lados, porque está justo a la medida del barco, ¿vale? Perfecto. Son ahora, obras de artesanía, porque esto está hecho a la medida. Sí, está todo a la medida, porque la finalidad es esa, evitar que tenga mucha holgura para que lo que es la obra del barco, sobre todo la obra viva, no sufra deterioro y poderlo tener en condiciones. Cuando hablamos de obra viva, Dani, hablamos de lo que está debajo del agua. Claro, el barco tiene una línea de flotación. Y todo lo que actúa bajo el agua después de la inflación se llama obra viva. Y a partir de la línea de flotación hacia arriba sería la obra muerta o francobordo si empezamos a mirar por arriba de la cubierta de la falquia. Pero en principio sería obra viva de la línea de flotación hacia abajo y obra muerta de la línea de flotación hacia arriba. ¿Vale? El segundo paso sería continuar con el otro artefacto. ¿Vale? Fíjense que no tiene casi movilidad y está sentado en el... ¿Vale? Están bien sentados, ¿vale? Este sería el primer paso que hacer.
porque ahora unos compañeros me van dando unos lingotes que tienen la forma ya de la estructura y que pesan entre 2 y 17 kilos, dependiendo de cada barco y de su construcción. Hay barcos que tienen plomos que son más pesados adelante y hay barcos que por su sistema de construcción pues tienen los plomos más desplazados hacia atrás. Pero normalmente se unifican pegaditos a la orza, ¿vale? A la orza y a la carlinga. Ahora vamos explicando poquito a poco y voy bajando un poquito los plomos para que ustedes vean. Ahí vemos ya que te acompaña un compañero. Sí. Preséntanos a este compañero. Se llama Bian, es compañero nuestro, ya lleva un par de años con nosotros. Aquí somos como familia ya. Y claro, nos dejamos ver siempre los días de regata entre las 11 y entre las 10 y media y las 11 para ir preparando el barco. Porque, como estaba yo hablando, esto es un trabajo en equipo y si no todos aportamos nuestro granito de arena, difícilmente podemos llevar esto a cabo. Estoy viendo, Dani, que cada plomo tiene una numeración. Sí, porque los plomos tienes están... experiencia y sabes, Sí, pero... los plomos, normalmente para nosotros que estamos acostumbrados no deberían enumerarse, pero a veces hay compañeros que no saben dónde va la posición de cada plomo y se lo numeramos para que vayan correlativos y ya saben que el 1 va al 1, el 2 el 3 y así menos educación a la hora del montaje del barco. El orden siempre es... Sí, siempre. Habrá barcos que tengan una numeración diferente, pero yo creo que lo más normal es que sea correlativo. A la hora de montar o del montaje de algo, 1, 2, 3 los pasos como si fuera un mueble. Veo que pones del 1 al 2 del centro del bote hacia la popa y sin embargo, por la lógica de mucha gente diría, ¿y por qué no de proa a popa del 1 al 2? Porque en proa tenemos otros tipos de lingotes que tienen otra estructura. Son más gordos y de menos dimensión. ¿Por qué? Porque van justo debajo de la carlinga y del eje del barco, o sea, de la orza. Por lo tanto, es importante la cohesión de esos barcos para que el barco navegue en aguas iguales. Si yo pongo mucho plomo para atrás, se me levanta la proa del barco. Por lo tanto... Te hacía la pregunta por eso, el orden del 1 al 8 o el 10, no sé cuánto... No importaría que empezara adelante atrás con 1 y el 2, pero en nuestro caso y nuestro barco es mejor tenerlo así porque los plomos diferentes de proa pues tienen otras dimensiones y no podemos colocar 2, 1. Pues por lo tanto los hemos numerado de manera que nosotros lo entendamos. Okay. Por ejemplo, ahora vendría el 2. ¿Ves? Aquí tenemos... Este cabo nos ayuda a hacer el menor esfuerzo posible y en caso de que se caiga, pues por lo menos tenemos esto en sujeción. Vale, no, aquí perdón, así. Vale, ahora el compañero me tiraría el 3. Y así correlativamente. Correlativamente hasta que se acaben todos. Ahora lo irán viendo poquito a poco ustedes. Como ven es un trabajo en equipo y bueno, todos vamos aportando poquito a poco. Este es el trabajo, Dani, que normalmente es el más complicado, ¿no? En cuanto a integración dentro de un bote. O sea, es lo aconsejable. Empezar en un equipo por ver cómo se llama cada cosa y cómo se monta un bote. Claro, lo normal es empezar por aquí abajo, porque el día de mañana o con el tiempo puede ser que el compañero coja mi puesto, que en este caso o yo tenga que dejar de venir por el trabajo o por los quehaceres de la vida, y es importante que ellos sepan cuál es la posición y el porqué de las cosas a la hora de arrancar un bote de velelatina. ¿Cuántos años llevas alrededor de este deporte, Dani? Yo tengo 50 años y llevo desde que tenía 8 años. Pero solo pude navegar a partir de los 13 porque antiguamente teníamos una ficha infantil que solo a partir de entre 13 y 17 años podían navegar con el permiso de los padres. O sea, estuve muchos años intentando navegar, pero la edad no me la permitía, hasta que la edad me lo permitió y desde ahí, que creo que es el año 87, sí, en el año 87, hasta ahora, pues no he parado. Bueno, ya ha llovido desde entonces y ha cambiado un poquito lo que es la velelatina. Sí, pues antes hablábamos que estas cubiertas que tienen los plomos no existían. O sea que tú has visto esa evolución de ir protegiendo la madera, vaya. Claro, entre otras cosas, muchas veces nos volcábamos y al volcarnos, pues muchas veces se perdían los plomos. Y claro, esto es un elemento técnico del bote. Va todo controlado por peso. Este no pesa lo mismo que este y este no pesa lo mismo que este. A medida que vamos caminando para atrás, en principio los plomos pesan menos, como dije antes, para intentar que todo el peso importante esté aquí. Después le pasamos una cincha aquí, amarramos aquí y aunque me vuelque todo el plomo o toda la estructura va a estar agarrada por unas lingas de las que usan los camiones o los containers para... Cuando hablas de volcar, estamos hablando de trabucar. De trabucar, que sí. Es el término que utilizamos. Sí, el término botero, sí. El término
de trabucar es cuando nos volcamos, perdón, cuando nos giramos y nos quedamos en paralelo con el agua y nos llenamos de agua. En ese caso habría que destrabucar el barco y una serie de maniobras que ya lo explicaremos en otro momento. Vamos a seguir un poquito con el lastre fijo. Esto se llama lastre fijo, porque desde ahora hasta que esta tarde recojamos el barco no se va a mover. Este lastre fijo nunca se mueve, nunca. Esto se va a quedar aquí ahora, le vamos a pasar una lingada por aquí y nunca se va a mover. El lastre móvil es el que se mueve, que ya les explicaré para qué es cuando vayamos haciendo el montaje. Y esto se repite cada fin de semana, cada vez que va el bote Sí, al agua. cada vez todos los fines de semana, los viernes sobre todo como hoy, cuando vamos a echar el barco al agua, tenemos que montarlo y desmontarlo, porque como ahora estamos flotando, cuando estamos en tierra, pues muchos pesos para el barco puede sufrir un poco de deterioro de lo que es la estructura del barco. Una de las diferencias de montar y desmontar es que a la hora de desmontar sí interviene más el equipo. O sea, viene, Sí, porque a la hora de montar, como cualquier cosa, el desmontaje siempre es más fácil porque es quitar, mientras que el montaje es un poquito más técnico porque tiene que saber dónde va cada cosa. Pero bueno, nosotros en el Puerto de tenemos una familia que tanto para montar como para desmontar, estamos todos aquí y no hay problema. Es verdad que cuando hay menos gente, porque cada uno está haciendo su trabajo o están en sus cosas caseras con su familia, pero generalmente aquí vamos entre 7 y 8 personas para llevar el barco al agua y esto es importante y para recogerlo está toda la tripulación. Veo, Dani, que también, bueno, ya tú tienes experiencia, pero si viene otra persona ahora, no solo basta con ponerlo en el orden de numeración, sino el orden que va de posición. No, sí. La cosa es que si no vengo Lolo o yo, que somos los compañeros, los que estamos acostumbrados a colocar eso, muy difícilmente la tripulación puede hacerlo. Sí pueden hacerlo porque está capacitada, pero le llevaría más tiempo porque tendrían que pensar cuál es el plomo por el ancho que tiene la estructura para colocarlo en su sitio. Pero nosotros, como llevamos muchos años, pues vamos a tiro a ellos. Podemos hablar con ustedes, hacer la explicación y seguir trabajando. Hay compañeros que no vienen mucho por aquí porque están trabajando por lo que sea, pues no se pueden permitir el tener la rapidez que yo tengo, pero bueno. Y ya entramos en otro plomo diferente. Fíjense cómo son las dimensiones de este plomo, es más chiquitito, tiene la forma del calderín donde va la carlinga y es muy importante porque después pondremos una plancha aquí que verán que se llama la carlinga, que es donde se sujeta en el palo. Por eso es importante este peso, es más importante que el resto de los demás, ¿vale? Porque aquí es donde asienta bien el barco. Entonces vamos a colocarlo. Fíjense que aquí los tenemos enumerados también. Ajá. ¿Lo ves? Pero es otro uno diferente. Vamos, compañeros, por favor. Gracias. Los vemos. Y en cada bote está claro que son totalmente diferentes. Claro, hay barcos que por su construcción no tienen este tipo de plomos, sino son todos continuos. Sí. Hay barcos que llevan lingotes, porque todo depende del patrón, del tiempo que haya. Pero normalmente los lastres estos no se suelen mover. Sí es verdad que la mayoría de los botes tienen casi todos los plomos así, pero con el tiempo la mayoría nos hemos ajustado al sistema este porque es más fácil para que la carlinga y todo no sufra, que hablamos que era la columna vertebral del palo, donde va sustentado el palo. El plomo está claro que es plomo, eso lo Sí, dice es plomo, la sí. misma palabra, pero esos cajetines, ¿de qué están hechos? De acero. De acero Son inoxidable. Sí, de acero inoxidable porque tiene que ser una estructura que no doble y sobre todo que sea resistente a la climatología, en este caso el agua salada. Y lleva un mantenimiento para Sí, que no sí, se oxide. esto todos los años lo revisamos, pero todas las semanas después de subir y bajar el bote lo endulzamos todo de la manera que la sal le afecte lo menos posible a lo que es la estructura, vaya. Sí, Es sí, otro de los trabajos hay que no se ven que se hace durante la Sí, semana. sí, los lunes siempre viene el compañero Lolo o yo cuando podamos, porque después de la regata un domingo la gente está cansada, pues se recoge y ya la gente empieza a comer, a disfrutar un poco del fin de semana con su familia y el lunes venimos a nosotros, los que nos gusta, a endulzar todo, a verificar que no falta ningún cabo, que no hay ningún grillete oxidado o a punto de partirse y que todo está en condiciones para el viernes siguiente hacer lo que estamos haciendo ahora. Vemos que pones el último plomo. Vale, ahora ya Tenemos tendríamos el lastre fijo. el lastre fijo. Digamos Esto no que se va a mover más. Este es el que se pone cada fin de semana. Todo sí, y se quita cada fin de semana. Y no se mueve. El lastre móvil que está, el lastre móvil este, que es el que se mueve de un lado para otro para contrarrestar la presión que ejerce el viento, pues este sí se puede llevar en base al viento, se puede llevar más o menos a competir. Pero este sí
que ya se va a quedar aquí, porque el barco en el momento que le quite un callo de plomo de aquí, un plomito de aquí, se me va a levantar de proa y ya no navega igual. Y si lo hago lo mismo en las popas, pues se me clava de proa y no navega en aguas iguales, que es parejito. Pues hoy le explicamos lo que es un concurso. En este caso un concurso viene a ser, hay un sorteo previo en el que se da el orden de salida y después se van alternando dependiendo los concursos que se vayan dando durante la temporada. Lo iremos explicando poco a poco, pero para que vean este primero de la temporada, siempre es lo mismo, van saliendo los botes y hay 3 balizas que tienen que pasar. En este caso, una es denominada Cardoso, que es la primera, la siguiente es Castillo y la tercera muy a Las Palmas y ya hacia adentro. ¿Quién gana el concurso? Pues el que menor tiempo utiliza. Es todos contra todos, pero están obligados a ir a tierra a coger esa baliza que anteriormente les he dicho. En caso de que un bote no pase la baliza, quedaría automáticamente descalificado, que se dio este fin de semana. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de hombre al agua, no han pedido ayuda, por lo tanto el marinero sube al bote, lo esperan, felicitar a la tripulación porque tuvieron la paciencia y la suerte de que no había mucha ola, sube el marinero y pudieron pasar la baliza, por lo tanto no pidieron ayuda, sigue navegando y consiste en después recuperar el tiempo. En caso de que se dio también el caso de que uno de los botes pida ayuda externa al comité porque hay algún mareo o algún golpe de algún tripulante, que pasó con el poeta Tomás Morales, por ejemplo, pues automáticamente queda descalificado. ¿Qué ocurre con eso? Pues que en la clasificación general, pues cuando termina la temporada, que es valedera para la Copa Isla de Gran Canaria, recuerden, concurso Copa Isla de Gran Canaria es el cómputo total de los concursos. Yo creo que ha quedado claro. De todas maneras, en cada capítulo que haya un concurso volveremos a explicarles con más tranquilidad para que ustedes lo vayan entendiendo poco a poco. Estamos en el 4º programa y evidentemente son muchas las cosas que tenemos que enseñarles. Pues ahora toca explicar así por encima lo que es torneo eliminatorio de la caja. ¿En qué consiste? Pues consiste en que salen todos los botes. Por ejemplo, este último fin de semana, que fue la primera eliminatoria, 13 son los botes de la flota, uno no se presentó, por lo tanto ya uno estaba eliminado antes de salir,
y quedaban 2 por eliminarse, porque en cada eliminatoria, en la primera, se van 3 botes fuera, los que peor tiempo hacen. El ganar o no ganar esta competición de una eliminatoria es lo de menos, porque aquí lo que consiste, insisto, es en pasar las rondas eliminatorias. Cada ronda que van pasando los botes, los que van quedando, se va haciendo un sorteo hasta llegar a la final, que sería una final a 3. Pero eso lo contaremos en otro capítulo. Deportes y juegos tradicionales de Canarias. Vela Latina Canaria de Barquillo. Es mi barrio marinero, pescadores, carpinteros. En la playa los barquillos donde juegan los chiquillos. Con 5 metros de eslora, un velamen y 2 proas. Somos 4 tripulantes con herencia pescadora. El viento sopla, la vela se inclina, la vela canaria, la vela latina, la vela canaria, la vela latina. Soy un chiquillo con alma marina. Como vuela y coge altura, como vira y regatea. Mi barquillo pone rumbo encarando la marea. Vela, palo y palanca y el casco de madera. Son las partes del barquillo, ven y prueba cuando quieras. El viento sopla, la vela se inclina, la vela canaria, la vela latina, la vela canaria, la vela latina. Soy un chiquillo con alma marina. Pasa la vela, pasa tras el palo, vamos a por ella. Esa racha es un regalo al lastre, a la banda. Todos atentos, que el viento manda. Murero, amarra la mura, contramurero, buen compañero. Patrón, escota y caña, buenas artes y mucha maña. La vela latina, la vela canaria, barquillos que navegan en mis 8 islas Canarias. Deportes y juegos tradicionales de Canarias. Vela Latina Canaria de Barquillo.